Este ejercicio corresponde a la prueba de junio de Andalucía 2025 y te piden, te dan una función definida en la parte positiva del eje x como a más logaritmo neperiano de x dividido x cuadrado, y en el apartado a te piden que calcules a para que tenga una síntesis horizontal, o sea que el límite cuando x tiende a más infinito de la función, o sea de a más logaritmo neperiano de x dividido x cuadrado, tiene que ser igual a 1. Vamos a pasar a que la constante al segundo miembro. Esto solamente en los límites podemos hacerlo cuando no es ninguna variable, sino constantes. Entonces el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de x dividido x cuadrado es igual a 1 menos a. Vamos a resolver entonces este límite. Ese límite, cuando x tiende a más infinito de logaritmo neperiano de x dividido x cuadrado, es igual a infinito dividido infinito, que es una indeterminación. Y por tanto, vamos a poder aplicarle la regla del L'Hopital. Significa que ese límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a más infinito. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, la derivada de x cuadrado es 2x, y obtenemos límite cuando x tiende a más infinito de 1 dividido 2x cuadrado. 1 partido por infinito es 0. Como ya tenemos resuelto el límite, podemos sustituir en esta expresión. O sea, 0 es igual a 1 menos a, y por tanto a es igual a 1. Ya tenemos resuelto el apartado a. En el b nos piden que calculemos para a igual a 0, o sea, ya esta función tenemos que eliminar la constante, calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y después también los extremos. Pero para estudiar el crecimiento y decrecimiento tenemos que primero calcularle la derivada de la función. Un error que se comete, verdad que muy poco, pero algunos lo cometen, es ir cogiendo esto que hemos hecho antes, pero la regla del L'Hopital no tiene nada que ver con la derivada de una función en sí. Por tanto, vamos a derivar este cociente. Sería derivada del logaritmo neperiano por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido denominador al cuadrado. Simplificamos la expresión x cuadrado entre x menos 2x logaritmo neperiano de x, vamos a cambiar el orden para verlo mejor, dividido x a la cuarta. Si sacamos factor común x en el numerador, tendríamos x 1 menos 2 logaritmo neperiano de x dividido x a la cuarta. Y al simplificar obtendríamos 1 menos 2 logaritmo neperiano de x dividido x al cubo. Para estudiar el signo de esta expresión, lo que está claro es que el denominador siempre es positivo. Aunque esté elevado a un número impar, el dominio siempre es de números positivos. Por tanto, siempre vamos a tener para x mayor que 0 el denominador positivo. Así que nos centramos en el numerador y vemos cuándo es 0. Entonces será igual a 1 igual a 2 logaritmo neperiano de x. Pasamos el 2 dividiendo y aplicando la definición de logaritmo en base de x un medio, si x es igual a e elevado a un medio, o lo que es lo mismo, x igual a raíz de e, que ya tenemos aquí el posible extremo que nos servirá luego, que también nos pide el ejercicio que calculemos, extremos relativos que se encuentran en la función. Bueno, pues en este caso, si 0 menor que x menor que raíz de un número muy cercano al 0, positivo,
Si sustituimos la derivada, tendríamos que ese logaritmo es negativo. Por tanto, negativo por menos 2 positivo, eso significa que la derivada será positiva. Y si la derivada es positiva, es que la función crece en ese intervalo. Y si x es mayor que raíz de e, supongamos un número altísimo, logaritmo de un número altísimo también es altísimo, que por menos 2 es negativo. Y se lo restamos a 1. Eso significa que la derivada es negativa. Este cálculo, que se hace aproximadamente en un examen, o si alguno quiere, puede hacerlo con la calculadora para verificar que sale estos signos en la derivada. Eso significa que la función decrece desde raíz de e a más infinito. Aquí podríamos decir que la función antes de raíz de e crece y después decrece, pues tendremos un máximo por el criterio del crecimiento. Pero vamos a hacerlo utilizando el criterio de la segunda derivada. Y vamos a derivar la segunda derivada, evidentemente tomando esta expresión. Sería derivada del numerador menos 2 dividido x por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, que es 3x cuadrado, dividido denominador al cuadrado, que es x a la sexta. No vamos a simplificar ni nada porque lo único que vamos a hacer es sustituir raíz de e. Para saber el signo, tampoco nos interesa el valor exacto, solamente el signo. De momento tenemos menos 2 y ahora x al cubo partido por x, x al cuadrado, o sea, raíz de e al cuadrado es e, menos 1 menos 2 logaritmos de x, justamente es la ecuación que nosotros hemos resuelto aquí para que nos dé la raíz de e. Por tanto, es 0. Esto pasa siempre en estos casos. Y raíz de e elevado a 6 tampoco me interesa calcularlo porque tengo numerador negativo, denominador positivo, por tanto esto es negativo y eso significa que tengo un máximo. ¿Máximo en qué punto? Porque nos piden que estudie los extremos relativos abscisa y valores que alcanzan, o sea, abscisa y valores que alcanza, o sea, la coordenada ahí. Si sustituyo en la función, teniendo en cuenta que a ya no está, logaritmo de e elevado a un medio pasaría delante del logaritmo neperiano de e es 1, por tanto tengo un medio. Y raíz de e al cuadrado es e. Por tanto, el máximo se obtiene en raíz de e 1 partido 2e.